Cuando un rey, lo que usted hablaba creo que al principio, ordenaba o promovía la traducción de la palabra de Dios, la pregunta es si esto influía, este apoyo del rey influía en la traducción de la Biblia. Sí, estamos hablando de España, ¿no? Es la historia de la Biblia en español. Cuando un rey patrocinaba, era todo, patrocinaba todo, pero siempre dejaba en manos de eruditos. Las traducciones patrocinadas, la Biblia de Alba, la traducción... John, sí hay que mantener la presentación ahí, John, qué pena, estoy mandándole un mensaje a John, pero bueno, vuelvo a la pregunta. Sí, lo hacía para hacerle contrapeso secular al poderío de la Iglesia Católica. Nunca lo lograron y ya en época de Felipe II, lo que pasó en España es muy curioso respecto al poder de la Iglesia y al poder de la... Dejamos esa porque vamos a ver algunas diapositivas que estoy seguro que las vamos a necesitar para las preguntas y respuestas. Mire, lo que pasó en España fue muy curioso. En la lucha entre la Iglesia y el Estado, ganó el Estado, ganaron los reyes. La Iglesia Católica era una servidora del Estado. La Inquisición no era una institución eclesiástica. La Inquisición era una institución del gobierno español, del rey español. Ok, Pastor Rafael, muchas gracias. Hay muy buenos comentarios acá, hermanos que agradecen por su excelente presentación, por su muy buena exposición. Hay otra pregunta y esta es una pregunta un poco abierta. ¿Qué pasó con los autógrafos, dice acá, o escritos originales en hebreo y arameo y griego? ¿Qué pasó con estos escritos originales? Los escritos originales, o sea, los autógrafos, como tú bien dices, el que hizo la pregunta, muy bien, gracias por su conocimiento. Los escritos originales de la Biblia se perdieron todos. No existe una sola copia original de los escritos originales. O sea que el gran sueño de nosotros, los traductores bíblicos, es hacer traducciones lo más cercanas a los escritos originales, los llamados autógrafos. Por eso se prefieren los manuscritos que entre más antiguos, mejores. No siempre ese es el criterio, todo el criterio, ¿no? Un manuscrito entre más antiguo es mejor porque está más cerca a los autógrafos originales. ¿Por qué se perdieron? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero un hermano, un erudito que tenemos aquí en la Liga Bíblica, que estuvo 14 años de misionero en Atenas, Grecia, me contó que una vez estuvo en una casa de unos griegos, porque él es evangélico, y fue a predicarles a una familia griega y les dijo, ¿ustedes tienen Biblia? Y ellos dijeron, sí, aquí tenemos la Biblia, y la mostraron, y estaba en un nicho, no la abrían, la tenían ahí en un nicho y la adoraban. Entonces este erudito de la Liga Bíblica que se llama Erwin Bishop me dijo, Rafael, yo creo que si nosotros tuviéramos los originales de la Biblia, la gente no los leería, sino los estaría adorando. Y tal vez por eso Dios no dejó que existiera, como pasó con la serpiente de bronce. La serpiente de bronce al principio sirvió para de Dios bien, y aunque Dios mandó que se construyera, después le tocó destruir esa serpiente de bronce porque se estaba convirtiendo en objeto de idolatría. Pero para ser breves, no existe ningún manuscrito original de ningún libro bíblico y no sabemos dónde está ni dónde quedar. Muy bien. Otra pregunta más, hermano Rafael, es ¿por qué en las traducciones modernas faltan versículos con relación a las antiguas o viceversa? ¿Por qué en las antiguas hay unos versículos que no están en las traducciones modernas? Muchísimas gracias por esa pregunta, es infaltable. En estos 15 años que llevo dando esta conferencia siempre viene y estoy preparado para poder contestarla de la mejor manera. Primero que todo, yo quiero decir que lamento mucho que muchos eruditos bíblicos muy sabios, cuando promueven sus traducciones, se disgustan por esta pregunta. Si yo fuera pastor y tengo la Biblia Reina Valera y tengo una nueva versión a un lado y veo que hay palabras en la nueva versión que hay palabras en la Biblia de Casiodoro que no aparecen en la nueva versión, eso para mí, yo digo, ¿y esto aquí qué pasó? Es una pregunta completamente normal, completamente natural, que merece ser respondida. Y voy a responderla con las siguientes diapositivas, John. Vamos a mirar la respuesta a esta importante pregunta. Mire, primero, la pregunta resumida es ¿por qué unas versiones tienen unas palabras que no aparecen en otras? Bien, primero que todo le explico. Por ejemplo, la Biblia de Reina. ¿De dónde tradujo el Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento que, como les dije en la conferencia, formó Erasmo de Rotterdam. El Nuevo Testamento en griego que publicó Erasmo de Rotterdam en 1516 sirvió de base para la traducción de Casiodoro de Reina.
¿De dónde traducimos las nuevas versiones? Yo no quise poner la PDT para no presumir, pero todas las nuevas versiones, ¿de dónde traducimos? Del Nuevo Testamento de Sociedades Bíblicas, que está basado, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, miren, perdón, volvamos a la anterior otra vez que me faltó algo. Nosotros, las nuevas versiones, no somos una traducción de la Biblia de Casiodoro de Reina. La PDT no tocó a la Biblia de Casiodoro de Reina. Nosotros no hemos reformado ni retraducido la Biblia de Casiodoro de Reina. La PDT es una traducción diferente. La Biblia de Casiodoro de Reina es traducida en el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento de Erasmo de Róterdam, que vemos ahí en pantalla la carátula. Y una flecha que muestra la Biblia de Reina Valera. De ahí, de ese Nuevo Testamento, agarró Reina Valera el Nuevo Testamento en griego para traducirlo al español. Mi persona y el equipo de traducción de la PDT y todas las traducciones modernas confiables, ¿no? Respetables, porque hay de todo, ¿no? Como la Nueva Versión Internacional, como la Nueva Traducción Viviente. Nosotros usamos otro Nuevo Testamento en griego, el Nuevo Testamento de Sociedades Bíblicas Unidas. Sigamos ahora sí. El asunto no es comparar una versión de la Biblia con otra, una traducción de la Biblia con otra. No es comparar la Nueva Versión Internacional, o Dios habla hoy, o la PDT con la Reina Valera. No, no, no. Para saber si una versión es buena, no se compara una con otra, sino se va al Nuevo Testamento en el idioma original. Entonces, si yo quiero ver qué tan fiel es a los originales la Biblia de Reina Valera, entonces la comparo no con otra versión, sino con el Nuevo Testamento en el idioma original. Si quiero saber qué tan buena es la Nueva Versión Internacional, o Dios habla hoy, o la PDT, o la NTV, no la comparo con otra versión. Tengo derecho, la puedo comparar, pero cuando lo que está en el asunto es comparar qué tan fiel es, pues se compara es con el Nuevo Testamento en el idioma original. Sigamos. Entonces, el Nuevo Testamento de Casiodoro de Reina, de Casiodoro de Reina está basado en el Nuevo Testamento en griego de Erasmo. ¿Cómo era el Nuevo Testamento en griego de Erasmo? Sigamos. Un texto basado en media docena de manuscritos. El Nuevo Testamento del cual se basó Casiodoro era un Nuevo Testamento en griego que estaba basado en 6 manuscritos. No eran muy antiguos. El más antiguo era del siglo XII, 1200 años después de que se escribió el Nuevo Testamento. Sigamos. ¿En qué Nuevo Testamento se basó la PDT? No en el Nuevo Testamento de Erasmo, como hizo Casiodoro, sino en el Nuevo Testamento de Sociedades Bíblicas Unidas, que no está basado en 6 manuscritos, como se basó Erasmo, sino en más de 5000 manuscritos. Y algunos de esos manuscritos no son del siglo XII, como los manuscritos de Erasmo, sino del siglo II, o sea, del año 100 y pico. Y el Nuevo Testamento se acabó de escribir más o menos en el año 90 y pico. O sea, muy cerca a la época en que se escribieron los autógrafos. Entonces, devolvámonos. Si usted es un traductor bíblico y quiere traducir la Biblia, la Biblia al idioma de su pueblo, de Latinoamérica, ¿cuál de los 2 Nuevos Testamentos escoge? ¿El de Erasmo, que está basado en 6 manuscritos tardíos? ¿O el de las sociedades bíblicas que está traducido, que está basado en más de 5000 manuscritos tardíos? Nosotros preferimos el más confiable. El más confiable. Sigamos. Sigamos. Mire, ahí quietico, yo. Mire, esta es la base textual para el Nuevo Testamento de Erasmo, que lo llaman el Textus Receptus, o el texto recibido. 6 manuscritos del año 1100. Ahora le voy a mostrar los manuscritos en que se basa la PDT. Más de 5500, algunos del año 200. ¿Cuál Nuevo Testamento es más confiable? Desde el punto de vista científico, es más confiable el de la PDT, el de las nuevas versiones. Si Erasmo hubiera tenido acceso a lo que tenemos acceso hoy en día después de 500 años, lo hubiera hecho. Erasmo simplemente venía de una corriente de gente que estaba tratando de conseguir los manuscritos. No consiguió sino 6, hizo lo que pudo. Hoy en día tenemos más de 5500, hacemos lo que podemos. Hoy en día tenemos un Nuevo Testamento mucho más confiable. Esa es la respuesta a la pregunta que se hizo. Muchísimas gracias. Y también a los hermanos que nos han enviado sus preguntas. Tenemos algunas preguntas más. La siguiente es, ¿qué tienen que ver los textos de Qumran con las nuevas traducciones?
Bueno, los textos de Qumran son supremamente valiosos. ¿Por qué? Porque, porque los textos de Qumran son del Antiguo Testamento. Ningún texto de Qumran es del Nuevo Testamento. Los textos de Qumran son del Antiguo Testamento. Los textos de Qumran son unos textos de una biblioteca de una secta rara que tenían los judíos, que no era una secta común de los judíos, sino una secta rara que huyó de Jerusalén y se refugió en unas montañas de Qumran, precisamente, es el nombre geográfico, y allí escondieron su biblioteca cuando llegaron los romanos a destruir al imperio romano, a destruir a los judíos. Y se han descubierto su biblioteca, muchos de los cuales son libros completamente despiporrados, una cantidad de locuras, pero algunos de ellos son sus textos bíblicos, ellos tenían sus textos bíblicos. Y esos son del año 100, o inclusive de un poquito antes. Los textos bíblicos, porque hay muchos textos no bíblicos de Qumran, de esa secta, los textos bíblicos de Qumran son del año 100. ¿Y qué pasa con los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento? Los masoretas, los escribas judíos que estaban encargados de transmitir los textos del Antiguo Testamento, son del siglo V al X de nuestra era. Hay gente que me dice que habla de los masoretas como si fueran de antes de Cristo. No existían los masoretas antes de Cristo. Los masoretas fueron escribas judíos del siglo V al XI o X de nuestra era. Ellos quemaron todos los manuscritos antiguos porque consideraron que los manuscritos que ellos tenían estaban muy bien hechos, eran los mejores, los más confiables, y que entonces todo lo que existía antes, para evitar errores y problemas en el futuro, los quemaron y los destruyeron. Entonces, los manuscritos de los masoretas son del siglo V, claro, basados en manuscritos antiguos. Pero cuando nosotros vemos a los manuscritos bíblicos de Qumran, son del siglo I, o sea, 5 siglos anteriores a los manuscritos de los masoretas. Los manuscritos de los masoretas eran los únicos manuscritos que teníamos para traducir el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento del hebreo al español. Al descubrir manuscritos 5 siglos más antiguos que los de los masoretas y compararlos, nosotros vemos que algunas discrepancias de los manuscritos de los masoretas son resueltas con los manuscritos de Qumran, porque son basados en textos muy antiguos, más antiguos que los de los masoretas. O sea, cuando los traductores bíblicos tenemos problemas en variantes, porque todos los manuscritos no son iguales, por eso hay que estudiar las variantes. Hay una ciencia del estudio de las variantes. Para decidir qué texto escribimos en el Antiguo Testamento, que es confuso o difícil, porque tiene muchas variantes, entonces hay una ciencia que los clasifica los manuscritos por antigüedad. Y no solamente por antigüedad. Un manuscrito puede ser antiguo, pero si se encontró en un lugar donde había una herejía, eso le resta puntos. Entonces hay una ciencia muy compleja en la cual se clasifican los manuscritos por el lugar donde se encontraron, por antigüedad, por muchas razones. Y los manuscritos de Qumran nos ayudan mucho a escoger la variante más antigua y más confiable al hacer una traducción del Antiguo Testamento. Ese es el valor de los manuscritos de Qumran. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor Rafael, y siguen muy buenos comentarios, buenos mensajes por su excelente presentación. Otra pregunta más, ¿cuál es la diferencia, de pronto más marcada o que nos ayude a entender un poco mejor la diferencia entre la versión Reina Valera del 60 y la Palabra de Dios para Todos? Bueno, primero que todo, hay varias coincidencias. Primera, Casiodoro de Reina y nosotros, los editores de la PDT, escribimos en un español del pueblo en el cual vivimos. Casiodoro de Reina escribió en el español más popular que consiguió, el español del siglo de oro español, y no escribió en un español erudito, no, él escribió en el español del pueblo. La Biblia de Casiodoro de Reina es el español del pueblo del siglo XVI. La PDT coincide con esa misma corriente, con esa misma entronca. Nosotros no peleamos con Casiodoro de Reina, no peleamos con la Biblia de Casiodoro, entroncamos, seguimos la tradición de Casiodoro. Y la Biblia PDT es en el español latinoamericano. Diferencias, pues que nosotros nos basamos en textos de los idiomas originales más antiguos de los que tuvo acceso Casiodoro. Casiodoro no tuvo acceso a los textos que hoy en día encontramos. 500 años después, la investigación bíblica ha avanzado mucho, se han descubierto muchos más manuscritos, como eso hemos hablado, entonces nosotros, siguiendo la actitud de Casiodoro, nos basamos en los manuscritos más antiguos y más confiables. Esa es la diferencia.
y que Casiodoro tradujo en un español europeo, español de España, y nosotros traducimos en un español latinoamericano, no en un español peninsular. Gracias, Pastor Rafael. Otra pregunta más que tenemos, el planteamiento es el siguiente, entendiendo que muchas traducciones han cambiado algunos de sus términos para que sean más fáciles de entender, pero que de pronto hoy en día esos términos no significan lo mismo que en esa época inicial. ¿Cuáles serían de pronto como las versiones más sugeridas de la Biblia para poder estudiar? Bueno, aquí tenemos, es una respuesta más compleja para este momento, pero quiero decirles, bueno, han cambiado los términos conforme los usaba la Biblia de Casiodoro de Reina. Pero lo que pasa con la Biblia de Casiodoro de Reina, y no fue la intención de Casiodoro de eso, es que algunos términos de la Biblia de Casiodoro se convirtieron en un lenguaje técnico para los evangélicos, para nosotros los protestantes. Pero el Casiodoro no escribe en un lenguaje técnico. Casiodoro escribió en el lenguaje del pueblo de su época. Entonces no podemos decir, ese lenguaje técnico lo inventamos nosotros. Nosotros resultamos inventándonos un lenguaje técnico, que hoy en día no significa nada, ni fue la intención de Casiodoro de implantarlo. Entonces, en las nuevas versiones, por ejemplo, la PDT, nosotros usamos el lenguaje que usa la gente. Mira, en eso Lutero sí que nos da un buen ejemplo. Lutero, que era buen tomador de cervecita, él decía, yo agarro el texto en griego, me voy a la taberna, me tomo unas cervezas con la gente de la taberna y le digo, ¿usted cómo dice tal cosa? Y el hombre dice, bueno, una aclaración, yo no tomo cerveza. El evangélico latinoamericano no toma cerveza. Pero Lutero sí, era alemán. Bueno, es un hecho histórico, no estoy diciendo mal. Él iba a la taberna, se tomaba unas cervezas allá con la gente de la taberna y decía, a ver, nacimiento virginal. ¿Usted cómo dice cuando una muchacha resulta embarazada sin tener? Entonces, él decía, bueno, iba y traducía. Entonces Lutero dice, yo agarraba el griego y luego iba a la taberna a tomarme mis cervezas y veía cómo hablaba el pueblo y escribía la traducción en el lenguaje del pueblo. O sea, ni Lutero ni Casiodoro se inventaron ese lenguaje técnico de hoy en día, justificación, etcétera, etcétera. Esos son grandes, es decir, la Biblia tiene grandes conceptos, no términos técnicos, conceptos. El concepto de la justificación, la Trinidad, el nacimiento virginal. Y mire, para mí el concepto de Trinidad es más importante que el de justificación, porque tiene que ver con la deidad. Y la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. O sea, el término técnico no lo inventamos, no aparece en la Biblia. Pero el concepto Trinidad es bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el lenguaje técnico no lo usamos. Y cuando usted no ve el lenguaje técnico en una nueva versión, no se asuste. No quiere decir que ese complejo concepto bíblico se ha quitado de la nueva versión, ¿no? No se ha quitado. Así como usted no puede decir que porque en la Reina Valera la palabra Trinidad no existe, Casiodoro quitó el concepto de Trinidad, ¿no? El concepto de Trinidad en la Reina y en la PDT se ve desde Génesis hasta Apocalipsis, pero el lenguaje técnico no. Se usa el lenguaje de la gente, porque está hablando hacia la gente. Entonces no tengamos temor por el que no haya lenguaje técnico. Los grandes conceptos bíblicos no dependen de una palabrita, dependen de todo el mensaje de Dios. Gracias, hermano Rafael. Ya para ir concluyendo, pues tendríamos otra pregunta más. No sé si de tiempo de dos más porque son muy cortas. Una es, ¿qué diferencia hay entre una traducción de la Biblia y una versión de la Biblia? No hay ninguna diferencia. Son dos términos para lo mismo. Si son traducciones hechas de los idiomas originales al español, se puede llamar traducción y versión. Eso es una influencia, un anglicismo. Es decir, en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, la gente no usa la palabra versión, sino traducción. En nuestro mundo hispano siempre usamos versión, pero las nuevas versiones que son financiadas en los Estados Unidos, aquí desde los Estados Unidos, pues usan lo que la editorial traducción, pero es la misma cosa. Versión y traducción es lo mismo. Claro, es muy diferente a paráfrasis y esas cosas, ¿no? Pero cuando usted habla de un texto que se ha traducido de los idiomas originales al español, se usa indistintamente versión y traducción. Correcto, pastor. Y esta sería entonces nuestra última pregunta, hablando de lo que es equivalencia dinámica. La pregunta es, ¿qué criterios se toman para elegir la palabra equivalente cuando existe más de un significado? Sí, bueno, primero que todo,
Bueno, yo me puedo quedar aquí hasta las 5:20. El que se quiera quedar, yo no sé qué dirán ustedes. Respetamos el tiempo. El que quiere ir ya, váyase tranquilo. No hay problema. Lo que quiero decir es esto, mire, es que son cosas tan importantes que yo no puedo decir una respuesta en 30 segundos. Y ahora, aunque me demorara una hora, se va a quedar corta. Pero quiero decir lo siguiente, mire, la equivalencia dinámica ya no es fue revolucionaria. En el año 1966, cuando el doctor Eugenio Nida, o Eugene Nida, como le dicen en inglés, Eugenio Nida, para hablar en español, él habló de la equivalencia dinámica, fue una revolución, porque él decía, hay que respetar el texto, los textos deben respetarse, no solamente la palabra, sino la intención del autor, el significado, lo que quería decir el autor. Pero ya tiene sus añitos, ya tiene más de un siglo de esa revolución, y por lo menos nosotros en el equipo de traducción de la PDT, con todo respeto para todos los otros equipos de otras traducciones, nosotros vemos que a veces se va muy lejos con la equivalencia dinámica, que casi se llega a una paráfrasis. Entonces nosotros usamos la equivalencia dinámica, como ya les dije, para textos que pueden ser confusos o con el criterio siempre de ser fieles a los originales. La palabra se escoge cuando refleja lo más posible el original, el texto en el idioma original. Esa es la respuesta a corto. Gracias, Pastor Rafael. Bueno, creo que por razón del tiempo y que no nos llegaron más preguntas por los chats de los WhatsApp, agradecerle a usted, doctor Rafael, hermano en Cristo y pastor, gracias por acompañarnos. Es una bendición poderle escuchar.